La aceleración de una partícula es directamente proporcional al cuadrado del tiempo t. Cuando t es igual a 0, la partícula está en x es igual a 24 metros. Si se sabe que t es igual a 6 segundos y x es igual a 96 metros y b es igual a 18 metros sobre segundos, exprese x y b en términos de t. Aquí el problema nos da una relación aceleración, la cual vale a es igual a kt al cuadrado. El problema nos pide expresar una función posición y una función velocidad. Estas funciones las encontraremos mediante esta relación aceleración que vale kt al cuadrado. Sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo dt. Entonces, para encontrar la relación velocidad, lo único que hacemos es sustituir la aceleración que vale kt al cuadrado en esta relación. Y nos queda que kt al cuadrado es igual a dv sobre dt. Despejamos dt y nos queda que kt al cuadrado dt es igual a dv. Al integrar en ambos lados de la igualdad, vamos a poder encontrar el valor de la función velocidad. Al integrar nos va a quedar que la integral de dv es igual a la integral de kt al cuadrado dt. De la segunda integral sacamos la constante, que es el valor de k. Al integrar nos va a quedar que la velocidad es igual a k por t al cubo sobre d3 más c1, donde c1 es una constante de velocidad. Y esta sería nuestra función velocidad. Ahora, de esta función velocidad encontraremos una relación posición mediante la siguiente relación. La velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces aquí sustituimos la función velocidad que encontramos anteriormente y nos queda que b, que vale kt al cubo sobre 3 más c1 es igual a dx sobre dt. Sustituimos el valor despejamos el valor de dt y nos queda que kt al cubo sobre d3 más c1 por dt es igual a dx. Integramos en ambos lados de la igualdad y nos queda que la integral de dx es igual a la integral de kt al cubo sobre d3 más c1 por dt. Por lo que al resolver las integrales, la segunda integral es la integral de una suma y se puede descomponer en dos integrales. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: integral de dx es igual a k sobre d3 integral de t al cubo de t más c1 integral de dt. Al resolver las integrales nos queda que x es igual a kt elevado a la 4 sobre d12 más c1t más c2, donde c2 es una constante de posición. Y esta sería la función posición. Resumimos nuestras funciones: aceleración, velocidad y posición. Hemos encontrado las funciones velocidad y posición, pero no hemos encontrado aún los valores de k, el valor de c1 y el valor de c2, que son nuestras constantes desconocidas. Estas constantes las vamos a encontrar con las condiciones que nos da el problema. Con la primera condición tenemos que cuando t es igual a 0, la partícula está en la posición 24 metros. Aquí ocupamos la relación posición y sustituimos el tiempo que vale 0 y x que vale 24 en la relación posición. Al sustituir estos valores nos va a quedar que 24 es igual a k por 0 a la 4 sobre d12 más c1 por 0 más c2. Resolvemos y nos va a quedar que c2 es igual a 24. Y hemos encontrado la constante de posición c2. Reescribimos la función posición con esta constante que encontramos.
Nos va a quedar que x es igual a k por t a la 4 sobre d12 más c1 por t más 24. Ahora nos falta encontrar el valor de k y el valor de c1 para la posición. Vamos con otra condición que nos dice, si se sabe que en el tiempo 6 segundos la velocidad va a ser 18 y la posición va a ser 96. Aquí otra vez vamos a ocupar la relación posición y nos dice que en el tiempo 6 segundos va a haber una posición de 96. Entonces sustituimos estos valores de t que vale 6 y x que vale 96 en la relación posición. Y nos queda que 96 es igual a k por 6 que va a la 4 sobre d12 más c1 por 6 más 24. Al resolver nos va a quedar que 96 menos 24 es igual a 108k más 6,1. Simplificamos y nos va a quedar que 72 es igual a 108k más 6c1. Y nombramos a esta como ecuación número 1. Vamos con la segunda parte de esta misma condición. Nos dice que en el tiempo 6 segundos la velocidad va a ser de 18. Sustituimos los valores de 18 y t en la relación velocidad. Nos queda que 18 es igual a k por 6 elevado al cubo sobre d3 más c1. Resolvemos y nos queda que 18 es igual a 72k más c1. Y esta sería la ecuación número 2. Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones de dos incógnitas, donde las otras incógnitas son k y c1. Aquí de la segunda ecuación voy a despejar el valor de c1. Y nos queda que 18 menos 72k es igual a c1. Ahora esta c1 se va a sustituir en la ecuación número 1. Y nos queda que 72 es igual a 108k más 6 por c1 que vale 18 menos 72k. Resolvemos y nos queda que 72 es igual a 108k más 108 menos 432k, por lo que simplificamos y nos queda que menos 36 es igual a menos 324k, por lo que el valor de k es igual a 1/9. Ahora encontramos la otra constante desconocida, que es el valor de c1. Simplemente aquí sustituimos el valor de k en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso lo voy a sustituir en la ecuación número 2. Al sustituir el valor de k nos queda que 18 es igual a 72 por 1/9 más c1, por lo que c1 es igual a 10. Una vez encontró los constantes desconocidas, pues simplemente completamos nuestras funciones velocidad y posición, por lo que la posición es igual a t a la 4 sobre 108 más 10t más 24. Y esta es la relación posición. Para la velocidad, sustituyendo los valores de k y c1, nos queda que la velocidad es igual a t elevado a la 3 sobre de 27 más 10. Esta es la relación velocidad, por lo que hemos completado lo que nos pide el problema, expresar la posición y la velocidad en términos de t.